Bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Celebramos de nuevo un nuevo encuentro de este curso de formación integral en Derecho Procesal, así que les damos la bienvenida a todas y a todos y a nuestras colegas disertantes del día de hoy que tan generosamente nos van a transmitir sus experiencias y sus conocimientos. Hoy el módulo, según lo que yo tengo anotado, es el módulo 7, o sea que nos quedan 3 módulos por delante. Falta procesos de familia y la parte final de los procesos civiles, que es las resoluciones judiciales, el formato y los recursos, que también tenemos que ver civil y comercial y muchos fueros ahí en esos últimos módulos. En el módulo que nos toca hoy vamos a hablar de los concursos y quiebras y de los procesos ejecutivos. Nos van a acompañar la doctora Claudia Villalba, la doctora Ana Laura Farré, la doctora Natalia Ubelhard y el doctor Franco Cuarín, de los juzgados comerciales y ejecución y concurso y quiebra y el juzgado de ejecución fiscal. Así que, bueno, arrancamos en este momento con las doctoras de concurso y quiebra y espero que sea una excelente tarde para todos. Gracias. Gracias. Bueno, chicos, buenas tardes. Para los que no nos conocen, yo soy la doctora Villalba y ella es la doctora Ana Laura Farré. Nosotros vamos a comenzar con este fuero, con esta especialidad que a muchos no les gusta, que está dividido en lo que es concurso preventivo y quiebras. Se trata de un proceso universal, es un proceso que se maneja de oficio, donde la dirección del proceso la lleva el juez. Es un proceso transversal a todas las materias que ustedes pueden ver y a todas las especialidades en las que ustedes, o fueron en las que ustedes trabajan. Y si bien parece difícil, en realidad es un proceso donde convergen todas las deudas patrimoniales con las que se enfrenta un deudor, una persona endeudada o sobreendeudada, que se enfrenta a un concurso o a una quiebra. Es por eso que nuestra materia tiene que ver con todos los fueros en los que ustedes trabajan, llámese laboral, llámese civil, llámese familia. Entonces es como que tenemos que atravesar de alguna manera y tener que estar relacionados con todos ustedes. Y ustedes con nosotros. En principio, la doctora Ana Laura Farré, el programa que nos asignaron en realidad es prácticamente fuero de atracción. Es la manera en la que nosotros nos relacionamos con el resto de los fueros, como les estoy diciendo, dado al principio de universalidad de esta materia. Pero en principio la doctora Ana Laura Farré va a hacer hincapié y va a hacer una distinción entre lo que es un concurso preventivo y una quiebra. Pese a que se tramitan y se los llama indistintamente, tienen una finalidad, es una herramienta procesal que se le da al deudor, los dos, pero con finalidades diferentes. Así que los dejo con la doctora Ana Laura y después yo le daré lo que es fuero de atracción y verificación para ver cómo toda esta gente a la que le debe el deudor pueden venir al proceso. Ana Laura. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar haciendo una distinción, digamos, hablando en una forma clara y corta para que puedan entender de lo que es el proceso de petición de concurso preventivo y la quiebra, ¿sí? Yo les voy a compartir acá un PowerPoint donde hemos hecho unos cuadritos. A ver. ¿Cómo era clase de escuela de capacitación. Ahí está. Ahí está. Perfecto. A ver. ¿Se lo ve bien? Al Power. Perfecto, doctora. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a empezar con el concurso preventivo o el concurso de acreedores, como también se lo llama, que es un trámite, digamos, puesto a disposición del deudor que está en estado de cesación de pago. Este es el presupuesto objetivo para pedir un concurso. Y la primera distinción que vamos a hacer entre el concurso y la quiebra
es justamente que en el concurso preventivo solo puede ser pedido por el propio deudor, ¿sí? Nunca los acreedores del deudor van a poder pedir su concurso, lo que lo va a diferenciar de la quiebra, donde los acreedores van a poder pedirle la quiebra al deudor. Bueno, los requisitos para pedir el concurso, como dijimos, lo primero, el requisito objetivo fundamental es que el deudor se encuentre en estado de cesación de pago. Bueno, ustedes me van a decir qué es el estado de cesación de pago. Lo vamos a definir así simplemente como un estado de impotencia patrimonial del deudor para afrontar con medios regulares de su empresa, que sería el activo corriente, las obligaciones inmediatamente exigibles o el pasivo corriente, ¿sí? Por ejemplo, que el deudor para poder pagar el sueldo a sus empleados tenga que ir a sacar un préstamo en el banco, ¿sí? Ahí no tendría pasivo corriente para afrontar el activo diario, cotidiano, y sería un caso de estado de cesación de pago. En segundo lugar, el juez tiene que cotejar si el sujeto que pide el concurso es un sujeto concursable, ¿sí? Valga la redundancia. Los sujetos concursables están enumerados en el artículo 2 de la Ley de Concurso y Quiebra, que establece las personas de existencia visible o llamadas personas humanas, las personas de existencia ideal o personas jurídicas privadas, las que el Estado forme parte también pueden ser concursables. También el patrimonio del fallido, siempre que se encuentre separado de sus herederos, etc. Bueno, y por último, la ley establece en el artículo 11 requisitos formales que tiene que cumplir en su petición el deudor, ¿sí? Te hago una interrupción. Sí. Respecto a esto de los sujetos concursables, que no está en la ley y está muy en boga y todos lo debemos saber, está el famoso concurso de los consumidores. Hoy por hoy está la gran discusión entre los concursalistas y el derecho del consumidor, porque la ley no los incluye, pero dado que, como les dije recién cuando empecé, era un proceso transversal, que está muy relacionado no solamente con todos los pueblos, sino con la economía del país y con la sociedad en general, está esta situación de que los bancos y el derecho del consumo, o que los bancos te llaman por teléfono y te dan la posibilidad de sacar cualquier tipo de crédito sin interesar si tenés fondos o no tenés fondos, está llevando en todo el país, sobre todo en Mendoza, en Santa Fe, en Rosario y en Córdoba, a que los empleados públicos, la policía, los docentes, como están bancarizados, sean cada vez más que la gente que está sobreendeudada y no puede hacer frente a sus negocios o a sus obligaciones. Entonces, esta franja de gente está sin tener una protección y los va a tener o los está tratando de incluir como sujeto concursable la ley de concursos. Entonces, tenemos muchos concursos, nosotros estamos empezando. En otras provincias hay un montón, como que aunque la ley no lo diga, son sujetos concursables y se están utilizando esta herramienta, pese a que no lo incluye la ley, pese a que mueven un gran engranaje judicial como somos todos nosotros, pese a que se le nombran funcionarios judiciales como el síndico, contadores y demás, y que cuando llega la hora de cobrar o lograr lo que la doctora va a explicar, cuál es la finalidad de este proceso, no hay nada de dónde cobrar. Entonces se convierten en concursos sin activos. Y se mueve todo un engranaje judicial y no cobra nadie. Todo esto está tratando de buscar, hacer una modificación o a la ley concursal o que haya una ley de consumidor que lo incluya. Pero como sujetos concursables en la actualidad se están incluyendo a los consumidores. Entre comillas, llámese empleo público. Bueno, entonces una vez que el juez coteja la existencia de estos requisitos que te explicamos, tiene que dictar una resolución, ¿sí? Esta resolución va a rechazar la apertura del concurso, la petición del deudor, o la va a aceptar. Las causas de rechazo están enumeradas en el artículo 13, entre las que podemos nombrar que sea un sujeto no concursable, la falta de requisitos formales,
la inhibición para pedir un concurso preventivo, y acá vamos a llamar la atención, digamos, de las personas que trabajan en el registro de juicios universales, sobre la importancia de anotar los concursos, el inicio de los concursos y las quiebras. Hay un periodo de inhibición de 1 año, desde que del concurso termina, que el deudor pueda volverse a presentar en concurso. Entonces es muy importante que tanto el inicio como la conclusión del concurso sea inscrita o anotada, mejor dicho, en el registro de juicios universales para evitar violar esta inhibición, ¿sí? Nosotros enviamos un oficio antes de abrir el concurso preguntándole al director del registro de juicios universales si hay algún concurso de quiebra inscrito a nombre de ese deudor, y una vez que se abre el concurso también se oficia para que lo inscriban, ¿sí? Bueno, esos son los casos, digamos, de rechazo y, bueno, la falta de competencia del juez. Y si el juez considera que están dadas las condiciones para abrir el concurso, mediante esta sentencia, que va a ser el esqueleto del concurso preventivo, porque acá se va a determinar todas las fechas y cómo se va a desenvolver el concurso, el proceso, mediante esta resolución que está en el artículo 14. Bueno, ¿cuáles son los efectos? Bueno, otra cosa importante, que se va a determinar ahí en esa sentencia es una fecha de audiencia para sorteo, para designación del síndico. La lista de síndicos la formula la Cámara cada 4 años. Cada 4 años. Son todos contadores públicos. Bueno, se hace por secretaría un sorteo y se designa a un síndico que va a ser el colaborador principal del juez en el concurso, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos principales? Primero, y el más importante, digamos, el desapoderamiento atenuado de los bienes del deudor, ¿sí? Y en esto vamos a hacer la segunda distinción con la quiebra, que es muy importante. En la quiebra se produce el desapoderamiento total de los bienes del deudor. Una vez que, ya sea que el acreedor o el propio deudor pida su quiebra, tiene que poner a disposición del juez todos sus bienes, ¿sí? En cambio, en el concurso, el concursado va a seguir administrando su patrimonio bajo la vigilancia del síndico y va a tener actos permitidos con autorización judicial y actos prohibidos, que van a ser los actos a título gratuito que importen alterar la situación de los acreedores previos a la presentación del concurso. Bueno, otro de los efectos es la suspensión de los intereses de todo crédito con causa a título anterior a la presentación del deudor en concurso. Los viajes al exterior que él quiera realizar, también una diferencia con la quiebra, acá va a tener que comunicar solamente al juez por cuánto tiempo se va a ir, que no puede sobrepasar 40 días, si no me equivoco, y en la quiebra va a tener que ya pedir autorización al juez, ¿sí? Porque ya es otra la realidad del fallido. Bueno, después tenemos el tema de los pronto pagos de los créditos laborales, que esto lo va a explicar en profundidad la doctora Villalba en un ratito, la suspensión de los juicios en trámite de contenido patrimonial y la consecuencia del fuero de atracción, que es la atracción de esos juicios al concurso, que también ahora lo va a explicar la doctora. Y la prohibición de iniciar juicios nuevos por esos créditos de fecha anterior al concurso. Bueno. En la sentencia esta de apertura, que dijimos que es la columna vertebral, también se va a fijar una fecha en la que los acreedores, hasta la cual, digamos, los acreedores van a poder verificar sus créditos. ¿Qué significa que van a poder verificar sus créditos? Van a concurrir ante las oficinas del síndico, que por eso en el edicto donde se publica la apertura del concurso se dice cuál es la dirección y el horario de atención al síndico, con una petición, ¿sí? Esta petición va a tener cuál es el monto del crédito que reclaman, la causa y el privilegio, ¿sí? Y van a tener que pagar una arancel al síndico. Una vez que termine este periodo que tienen los acreedores para concurrir, que lo establece, como dijimos, la sentencia de apertura, se va a abrir un periodo de observación de los créditos para que se puedan observar tanto por el deudor como por los acreedores que hayan verificado. Y también en la sentencia va a haber una fecha, que
cuando termine esta etapa de verificación, luego de esto el síndico va a tener que presentar el informe individual de cada uno de los créditos, que es una opinión fundada por la cual él va a aconsejar la verificación de ese crédito, por qué monto y con qué privilegio. Bueno, una vez que él presenta este informe individual o los informes individuales, el juez tiene un plazo de 10 días para resolver y declarar cuáles créditos van a ser verificados, ¿sí? Cuáles van a ser procedentes, cuáles no, y si ha habido alguna diferencia o alguna observación en esos créditos, lo va a declarar admisible si le hace lugar o inadmisible. ¿Estamos? Ahí está. Con el PowerPoint. Bueno, nos habíamos perdido con el PowerPoint. Ahí dice resolución judicial, que es la que dicta el juez, y puede el crédito salir verificado, no verificado, admisible o inadmisible. Bueno, y otro de los deberes fundamentales que tiene el síndico es 30 días después del informe individual presentar el informe general. ¿Qué es lo importante de este informe general? Va a ser una visión sobre el estado del concurso, de los bienes, del patrimonio del deudor. ¿Cómo estamos? Acá vamos a ver cómo estamos parados, porque ya van a estar verificados los acreedores y acá va a ser como si se trabara la litis en un proceso controvertido, que este proceso no es controvertido, pero sería como algo similar. ¿Por qué? Porque acá ya vamos a tener quiénes son los acreedores que están en la cancha, cuáles son las deudas por los montos y con los privilegios que tiene el deudor, y el juez entonces va a tener un panorama del activo y del pasivo del deudor. Bueno, seguimos. Ahí, para abajo. 2. Bueno. Después, otra de las resoluciones judiciales va a ser la sentencia de categorización de acreedores. ¿Sí? Esta sentencia, que establece el artículo 42, es muy importante porque va a establecer, va a fijar definitivamente la categoría de los acreedores, porque me olvidé de decirles algo. En la sentencia de apertura también el juez fija un plazo para que el deudor pueda categorizar sus acreedores. ¿Qué significa esto? Que él va a decir, bueno, voy a proponer 3 categorías, una de quirografarios, otra de privilegiados, por un ejemplo, otra de quirografarios laborales o privilegiados laborales, otras relacionadas con los créditos debidos al fisco. Entonces, esta sentencia va a decidir cuáles son las categorías y qué es lo importante, que el deudor va a poder ofrecer un acuerdo que sea acorde a cada categoría, ¿sí? Entonces, la sentencia de categorización va a fijar definitivamente cuáles son las categorías y si el deudor no ofreció categorizar, va a tener la obligación de hacer una única propuesta, que esto muchas veces es contraproducente. Y también no le facilita la tarea al juez a la hora de homologar, pero bueno, muchas veces, la mayoría de los casos no categorizan. Recordemos, y volvamos al principio, de que cuando distinguimos concurso y quiebra, la quiebra busca la liquidación para pagar con los bienes que se liquiden a las deudas que debe el deudor, a los acreedores. El concurso es la herramienta que le da al deudor la posibilidad de que los acreedores esperen el tiempo procesal que nos da la ley hasta llegar a esta etapa donde él va a tener la posibilidad de ver cuántos acreedores vinieron, ¿sí? Ver cómo los agrupa él, después de saber cuántos vinieron, ver si los agrupa o no los agrupa, y de acuerdo a eso hacerle distintas propuestas. ¿Qué tipo de propuestas? Puede decir, a este grupo le ofrezco el 60% menos de lo que dijo la sentencia en 2 años, a este grupo le voy a ofrecer el 20% menos en 1 año. El tema es que si no categoriza, le tiene que ofrecer a todos por igual, ¿sí? Y a veces hay algún acreedor grande que puede mandarlos a todos a la quiebra, porque siempre hay un acreedor que maneja la batuta, entonces... Y que es remiso en aceptar un acuerdo. Claro, y si él se niega a aceptar el acuerdo, lo perjudica y manda a todos a la quiebra. Por eso a veces lo que nosotros vemos y los abogados que son estratégicos, siempre digo que esta es la hora de hacer el juego de ajedrez, como los abogados litigantes lo manejan,
es saber si agrupo o no agrupo de acuerdo a quién tengo del otro lado con el que tengo que negociar. Pero siempre recuerden que buscamos el acuerdo con los acreedores. Justamente esta es la herramienta. El concurso me da la posibilidad de parar todas las deudas que debo, de no pagar a nadie por este tiempo procesal que, si seguimos la cronología de los plazos que no son antojadizos, que están establecidos en la ley, nos lleva más o menos año, año y medio el proceso concatenado de plazos, donde el deudor sigue trabajando, sigue la empresa en marcha con actos prohibidos y actos permitidos, como dijo la doctora, pero ese plazo donde él se tiene que reincorporar, juntar dinero y ver cómo va a pagar y qué propuestas va a hacer. Por eso que la categorización es fundamental, por el agrupamiento y por lo que va a decir la doctora ahora, que fija un plazo muy especial. Bueno, entonces otra de las cuestiones importantes, además de fijar la categoría, esta resolución marca el inicio del periodo de exclusividad. ¿Qué es el periodo de exclusividad? Es el periodo de tiempo que tiene el concursado para ir, digamos, a tocar la puerta de cada acreedor y proponer estos acuerdos que estaba hablando la doctora, y no solo proponerles, sino lograr la conformidad de esos acuerdos. ¿Sí? Este periodo, la ley establece que es de 90 días y que puede ser ampliado por única vez por 30 días más a pedido del deudor. Es muy importante este periodo y a veces los deudores, los concursados se dejan estar y a último momento se le vence el periodo de exclusividad, vienen y piden prórroga y con la prórroga no llegan y la ley dice clarito que es por única vez la prórroga. Muchas veces se van a la quiebra. ¿Por qué? Porque la consecuencia primordial de no lograr estos acuerdos en el periodo de exclusividad es que el juez va a declarar la quiebra. Si no trae esas conformidades vencidos los 90 días o los 120 si lo amplía, el juez tiene que declarar la quiebra. Entonces, que lo importante también que 5 días antes de vencida este periodo de 90 o 120 días, hay una audiencia informativa en la cual el deudor va a venir a informar al juez cómo van los acuerdos, cómo van las tratativas, digamos, y el juez ya va a tener un panorama de si se va a llegar a un acuerdo o no, o a varios acuerdos, y también es muy importante esta audiencia porque es la última posibilidad que tiene el deudor de modificar las propuestas de acuerdo que hizo a los acreedores. Bueno, vamos a ver si está haciendo largo. Bueno, vamos bien. Bueno, el periodo de exclusividad entonces es importante por esto y tenemos dos opciones. Que el deudor logre los acuerdos y traer las conformidades al expediente antes de vence el plazo o no lo logre. Si no lo logre, como dijimos, se declara la quiebra. Y si lo logra, el juez va y las trae al expediente, el juez va a dictar una resolución que se llama la resolución que declara la existencia del acuerdo. ¿Sí? El juez va a decir, claro, es una formalidad esta sentencia, pero por medio de ella va a declarar que hay acuerdos, que se lograron las mayorías, que se lograron las conformidades, y se va a abrir un plazo de impugnación, ¿sí? Para que los acreedores que consideren puedan venir a impugnar estos acuerdos, ¿sí? Si no hay impugnaciones o las impugnaciones se resuelven favorablemente, el juez va a dictar la sentencia de homologación del acuerdo, es decir, le va a dar contenido judicial o de sentencia a estos acuerdos, a estas conformidades que trajo el acreedor, siempre y cuando se cumplan las mayorías que establece la ley. Bueno, ¿cuáles son los efectos principales de la homologación? Primero, se produce la innovación de los créditos. ¿Qué significa esto? Que se reemplazan las obligaciones que tenía en su principio el deudor, no sé, que debía un cheque, un pagaré, lo que fuera, por nuevas obligaciones, que son las obligaciones que digamos, que se plasmaron en los acuerdos, ¿sí? A partir de ahora, eso es lo que va a regir. ¿Qué es lo que él acordó? Si él acordó una quita, como dijo la doctora recién, del 50%, una espera de que recién va a empezar a pagar dentro de un año, 6 meses. Eso es lo que va a regir los créditos. Por eso es la innovación, es la extinción de la antigua obligación y el nacimiento de esta nueva que le da a través de los acuerdos. Bueno, después que pasa un tiempo, pues se va a determinar se cumplió o no se cumplió el acuerdo. Esto lo vamos a resumir un poquito.
Si se cumple el acuerdo, se declara la conclusión del concurso, se lo deja, en realidad no si se cumple, se declara la conclusión del concurso, se lo deja al síndico como controlador de este acuerdo. ¿Por qué? Porque puede ser que esté pactado, no sé, varias cuotas de acá a 5 años, a 10, a 3, no sé, depende de qué acuerdos traiga el deudor. Y una vez que se cumpla todo esto, se va a recién declarar el cumplimiento del acuerdo. Y acá comienza a regir recién el periodo de 1 año de inhibición, por lo cual el deudor no puede presentarse en nuevo concurso, ¿sí? Ni convertir la declaración de quiebra si tiene en concurso preventivo. Bueno, y en segundo lugar vamos a ver rapidito el trámite de la quiebra. Está regulado en el artículo 77, inciso 1, 2 y 3 de la Ley de Concurso y Quiebra. Tenemos varios tipos de quiebra, podemos decir. La quiebra indirecta o por fracaso del concurso preventivo, si ustedes estuvieron escuchando, hay varios casos en los que el juez tiene que determinar que ante el incumplimiento del proceso preventivo se va a declarar la quiebra, como por ejemplo cuando no trae las conformidades, venció el periodo de exclusividad, el juez declara la quiebra. ¿Sí? Esta es la quiebra indirecta por fracaso del concurso, o también puede suceder que se llegó a la homologación del acuerdo y que el deudor no cumple el acuerdo, también por incumplimiento del acuerdo se declara la quiebra. El otro tipo, digamos, de quiebra es la pedida por cualquier acreedor del deudor, puede pedir su quiebra. Para esto necesita tener un crédito exigible, que el deudor al cual él pide sea un sujeto concursable y que haya algún hecho revelador del estado de cesación de pagos del deudor. Los hechos reveladores están enumerados de una forma enunciativa, no taxativa, en el artículo 79 de la Ley de Concursos y Quiebras, que establece varios ejemplos de hechos reveladores. Podemos nombrar, no sé, que el deudor vaya a la oficina o al establecimiento el acreedor vaya al establecimiento del deudor y se dé con que está clausurado, que no está funcionando más. Bueno, eso es un indicio de que el deudor está en estado de cesación de pago, es un hecho revelador. Y después la otra, en este tipo de proceso, cuando es pedida por el acreedor, muy importante, el juez cita al deudor ante el pedido del acreedor para que en 5 días presente pruebas que hagan su derecho, si él considera que ese pedido de quiebra debe ser rechazado. Y después tenemos la quiebra pedida por el propio deudor, que acá una diferencia fundamental, que ya le dijimos creo al principio, el deudor, el acreedor solo puede pedir la quiebra del deudor, nunca el concurso preventivo. El concurso preventivo solo puede ser peticionado por el propio deudor. La quiebra puede ser pedida por el deudor o por los acreedores del deudor. En caso que lo pida el deudor, tiene que cumplir con los mismos requisitos del artículo 11 y poner a disposición del juez todos sus bienes, porque como explicó recién la doctora Villalba, en la quiebra estamos ante un proceso liquidativo, acá ya no hay solución, es, digamos, lo peor, no hay solución, la empresa se terminó, no va a seguir en marcha, lo que se busca es subastar todos los bienes, juntar la cantidad de plata posible y desinteresar a los acreedores como se pueda. Bueno, sea cual sea el tipo de pedido, ya sea por el deudor, por el acreedor o por el fracaso del proceso preventivo, se dicta una resolución judicial. Ese pedido puede ser rechazado como en el concurso o puede ser aceptado por el juez y ahí se dicta la sentencia de quiebra. ¿Cuáles son los efectos principales de la quiebra? Se va el sometimiento de todos los acreedores. El sometimiento, uno más, de todos los acreedores al régimen del concurso, ¿sí? Y el desapoderamiento o la incautación de los bienes y los documentos del deudor. Acá ya va a requerir también autorización para viajar, no solo comunicar, sino va a pedirle al juez, y si el juez lo autoriza va a poder viajar al extranjero, se le debe interceptar toda la correspondencia. Y bueno, el otro efecto más importante es el foro de atracción que ya les voy a explicar la doctora. Acá también hay un informe general, ¿sí? Del síndico, que tiene la misma finalidad que en el concurso, dar un panorama general de cómo está compuesto el patrimonio, qué activo hay, qué pasivo hay, qué bienes se empiezan a subastar, porque una de las consecuencias, como dijimos, es la inmediata realización de los bienes. Si bien en la práctica pasa un tiempo,
digamos, la ley establece que una vez dictada la sentencia de quiebra, el deudor queda desapoderado de todos sus bienes y se tiene que comenzar a liquidar inmediatamente los bienes. ¿Cuáles son esas formas de liquidación? Se puede hacer en conjunto. A ver, ahí está. Puede ser en totalidad, se puede, digamos, vender la totalidad de la empresa, se puede hacer por, digamos, por tipo de bienes, se puede vender regularmente cada bien. Bueno, eso va a depender de qué va proponiendo el síndico, cuál es la forma mejor y más adecuada a la quiebra de realización de los bienes. Y más redituable. Claro, más redituable. Puede ser que sea una empresa que, si bien está clausurada, inmediatamente se puede poner en marcha, entonces quizás va a ser redituable vender la empresa en su conjunto para que alguien la pueda seguir trabajando y no se pierdan las fuentes laborales, no sé. El juez en ese momento, con la intervención del síndico, va a decidir. Y bueno, después de 10 días que se termina la última venta, la última subasta de los bienes, el síndico tiene la obligación de presentar un informe final en el que va a dar a conocer todo lo relativo a las enajenaciones que se hicieron y va a presentar un proyecto de distribución final. Esto quiere decir cómo se van a distribuir el producido de esos bienes. Se juntó, el síndico va a decir, se recaudó tanta plata, hay tantos acreedores, los privilegios son los siguientes, y cómo se va a repartir el producido de esos bienes. Esa es la importancia del informe final. Bueno, y acá ahora los dejo con la doctora Claudia, que les va a explicar lo fundamental del fuero de atracción y la verificación de crédito. Bueno, como bien dijo la doctora, en cada sentencia de apertura, tanto del concurso preventivo o de la quiebra, se desenvuelve todo un esqueleto, una columna vertebral, le digo yo, de cómo se va a desarrollar de principio a final todo el proceso. La doctora habló de la verificación de créditos. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como les dije, de un proceso universal. Tenemos todos los acreedores deben converger en este proceso, porque tenemos un principio de universalidad desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista de la igualdad de los acreedores. Con la patrimonial, porque con el mismo patrimonio tenemos que responder frente a todos y porque todos los acreedores deben cobrar de igual manera o proporcionalmente de igual manera. Por eso que existe el proceso de verificación, como lo explicó la doctora, tienen que ir ante el síndico, que ya está la fecha determinada en la apertura del proceso, o pueden ir también, si se pasa la fecha establecida en la sentencia, podrían ir por vía tardía, que se arma un pequeño incidente por cuerda al que se le da participación, vienen con abogado, se abre prueba y sale una resolución y se le da el reconocimiento al crédito. Lo cierto es que para que vengan los acreedores al proceso tienen que indicar siempre monto, causa y privilegio. Siempre, si no el crédito es rechazado. El concurso preventivo está tramitado en el artículo 32, el proceso de verificación, y el 56 en el modo tardío, y en la quiebra el 200 y el 202. De todos modos, este curso está dirigido a todos los empleados del Poder Judicial y esto es muy puntual para los chicos que trabajan con nosotros. A lo que vamos, y lo que nos interesa, es qué va a pasar con todos ustedes de los distintos fueros cuando se encuentren con un demandado o con una contraparte que esté concursada o en quiebra. ¿Qué deberían hacer? Frente a esto, en la misma sentencia de apertura de concurso o de quiebra, el juez manda a ordenar que se informe y se comunique a todos los juzgados de la provincia, tanto provinciales como federales, incluso si de la documentación que nos trae el propio deudor me dice que él tiene deudas o que ha tenido una relación comercial con Córdoba, o que tiene relación comercial o juicios tramitados en otras provincias, o que sus proveedores han sido de Córdoba, de Tucumán, yo tengo que hacer publicar edictos o mandar a oficiar a esos juzgados que él me denuncia para darle la posibilidad de que todos esos acreedores que están vinculados con él
vengan a este proceso, porque nadie va a poder percibir su crédito por fuera de este proceso por el principio de igualdad de los acreedores y por el principio de universalidad. Una vez que alguien se presenta en concurso o en quiebra, no le debe pagar más a nadie, ni nadie de afuera le debe pagar más a este deudor. Por eso es que siempre yo le digo a los chicos en clase, tienen que estar atentos a la lectura de los edictos, porque yo puedo, por ejemplo, tener un auto, ser mecánico, tener un auto en una cochera, y si está declarado en quiebra, sobre todo que buscan el desapoderamiento, yo no le puedo ir a devolver ese auto al deudor, se lo tengo que ir a devolver al síndico si me llego a enterar que está en deuda, en concurso, porque ese bien, ya los terceros también tienen una obligación de devolvérselo al proceso, porque ese bien va a la masa para poder repartirlos entre todos. O sea que nadie más tiene que tener vínculo con el deudor concursado o fallido. Para eso existe la publicación de edictos y para eso existe en los juzgados, que es lo que a nosotros nos interesa, la comunicación por oficio. Nosotros mandamos a todos los juzgados, y ustedes deben haber recibido, un oficio donde dice comunique usted la apertura del concurso de Claudia Villalba DNI que radica en tal juzgado. Y esa comunicación es a los fines de informar que no solamente que está en concurso, sino que se deben suspender todas las causas de contenido patrimonial contra este deudor, porque no pueden seguir estas causas de contenido patrimonial ni llegar a su fin, porque no podrían pagarle con el patrimonio de este deudor, porque si no estaríamos desguazando este patrimonio y yendo contra la ley concursal que dice que se paralizan las deudas para converger y pagar de todos por igual. En principio, el artículo 21 habla de suspensión de los juicios de contenido patrimonial. En los juzgados de ejecución, en principio, si ustedes reciben este oficio y tienen una deuda de fulano contra Claudia Villalba, tienen que inmediatamente, aunque el abogado no venga a pedirlo, porque no lo va a pedir, porque no le conviene, el actor no le conviene que se lo paralicen al juicio porque la viene trabajando de hace rato. Y el demandado es muy posible que no aparezca. Para eso ustedes han recibido una orden judicial. Tienen que decir, atento al oficio recibido por el juzgado número tal, suspéndase la tramitación de la presente causa conforme al artículo 21 y remítase al juzgado donde tramita el concurso preventivo, porque esa causa se suspende. Mal que le pese, lamentablemente, a veces la gente está por subastar en un ejecutivo. Y la gran estrategia del otro lado es presentar al deudor en concurso, para que no le rematen el auto, la casa, lo que sea. ¿Por qué? Porque lo presentan en concurso para ganar este tiempo procesal, que hemos dicho de año, año y medio, lograr un acuerdo con todos los acreedores y pagar incómodas cuotas y salvar los bienes. ¿Sí? Entonces, para eso, esta herramienta procesal, salvo que se vaya a quiebra, en cuyo caso tampoco vamos a rematar todo por separado. Siempre los juicios de contenido patrimonial, en ejemplo más claro, cheque, pagaré, ejecuciones, tienen que paralizar la causa, chicos. ¿Sí? O sea que el gran problema con lo que nos encontramos es que muchas veces cuando ustedes reciben ese oficio, el juzgado debería ser ordenado y guardar cautelosamente ese oficio y registrarlo de alguna manera. Registrarlo en un bibliorato que diga oficios, registrarlo en el ex de alguna manera que salga una alerta. ¿Por qué? Porque no puede depender de un solo empleado que esté encargado de eso, porque si ese día falta el empleado y entra el juicio, va a pasar de largo y no nos vamos a enterar y no vamos a paralizar la causa. De alguna manera tiene que haber una alerta y ese oficio no puede ser guardado, encajonado, porque no solamente va a ser de los juicios porque a todo esto paraliza todas las deudas anteriores a la fecha de presentación del concurso. ¿Sí? Citamos, y prohíbe la deducción de nuevas acciones sobre esta persona endeudada, salvo que, ojo, salvo que, hemos dicho, dijo la doctora muy clarito,
que este deudor en concurso continúa con el giro comercial de sus negocios. No así la quiebra, que cerramos el negocio. ¿Sí? Acuérdense que en la quiebra cerramos para liquidar. El concurso es peligroso, porque va a paralizar las deudas anteriores. Con las posteriores, él puede generar deudas nuevas porque siguió trabajando. Con las deudas nuevas posteriores a la presentación, podría generar deudas nuevas y esas sí son nuevos juicios, esas sí son ejecutables. Pero ustedes siempre tienen que tener el oficio a mano y alerta por la fecha de presentación. Entonces, si ustedes reciben un NEMA de demanda ejecutiva que diga un pagaré de fecha mayo del 2020, no, esta la paralizo y la mando al juzgado comercial. Ahora, si ustedes reciben un pagaré que dice octubre del 2021, es decir, no, pero tengo que ver la causa, esta sigue. Pero para eso siempre es necesario que el juzgado tenga a mano el oficio que le remitió el juzgado concursal para hacer el corte y no depender del abogado que venga a pedirlo, porque el abogado no siempre le va a convenir venir a cortar si están a punto de subastar. Puede perfectamente hacerse el tonto y pueden perfectamente tener un demandado en rebeldía. ¿Se entiende? Eso es para los juzgados civiles, porque las deudas patrimoniales se suspenden sí o sí. Yo siempre les explico a los chicos en clase que cuando son litigantes es lamentable tener que explicarle a un cliente que ustedes en barandilla, va a ser lamentable tener que explicarle si viene la pobre persona a decir, pero ¿cómo? Yo he transitado todo esto, están a punto de subastar y ustedes ahora me mandan al juzgado comercial. Sí, lamentablemente es la ley. Lamentablemente sí, porque es una herramienta que se le da al deudor para ganar tiempo y para que usted no le quite el bien y le van a pagar en cuotas. ¿Sí? Lamentablemente la ley para conservar la empresa, porque estamos bajo el régimen, sobre todo desde el 2006, que hubo una reforma procesal pro operario y bien para mi gusto en cuanto a que el principio fundamental es la conservación de la empresa, no liquidar empresas, porque liquidar empresas trae un efecto dominó y socialmente es un impacto muy fuerte. Por eso vuelvo a decir que esta materia tiene un corte transversal social y económico y por sobre el resto de las materias. No es tan simple mandar a una empresa a la quiebra, porque el efecto es muy fuerte económica y socialmente en lo que respecta al resto de la gente. Entonces, tiene que estar preparado en barandilla para saber darles una buena explicación y decirle, mire, la ley, nosotros recibimos este oficio, las reglas procesales que los juicios patrimoniales se paralizan, nosotros lo vamos a remitir porque recibimos un oficio y está acá, usted tiene que ir allá y allá va a tener que continuar, en realidad no va a tener que continuar, va a tener que empezar un proceso de verificación que es el que le explicó la doctora Natalia. La doctora Natalia, la doctora Nalarra. En el mejor de los casos, si ustedes ya han tenido sentencia ejecutiva, lo van a tener que mandar igual. Y ya con esa sentencia va a servir de título para la verificación y la verificación va a ser más rápida. Pero igualmente van a tener que esperar el tiempo procesal para llegar a la hora de que el deudor tenga que formular los acuerdos. ¿Está claro? Esta regla procesal del fuero de atracción, que en realidad no les dije que en realidad el fuero de atracción, no lo dije y sí lo dije. El fuero de atracción está basado en este famoso principio de universalidad que tenemos nosotros, que todo nos converge para nosotros y es un desplazamiento de la competencia en realidad, porque todo por igualdad de trato o por tratar a todos los iguales, todos los actores de la misma manera, todos los pagos y todos los acreedores tienen que ser tratados de igual manera por el juzgado comercial concursal. Es un desplazamiento de la competencia. Eso es el fuero de atracción. Esa es la regla principal. Juicios patrimoniales suspendidos. La gente que está en barandilla tiene que estar preparada para decir, no se vuelva loco, pero tiene que ir al juzgado comercial porque recibimos un oficio. ¿Sí? Que tiene que estar suspendido y usted va a tener que seguir la vía de la verificación porque va a tener que ir a cobrar allá
de acuerdo al acuerdo que le hagan, porque rige el principio de conservación de la empresa va a seguir funcionando y no quiere, la ley manda a no desmantelarla, sino que pueda seguir trabajando. Las reglas tienen sus grandes excepciones. Las reglas que son los juicios laborales, los juicios de conocimientos, llámese daños y perjuicios para los que trabajan en juicios civiles, y los que tienen garantías reales, prendarias y hipotecarias. Y los de familia. Los juzgados de familia solamente a la hora de la división de bienes. Los alimentos y todo eso queda totalmente fuera. A la hora de la división de bienes, donde van a tener que estar alertas y conectados con nosotros, porque no van a poder dividir bienes, porque se van a encontrar con una inhibición nuestra. Porque otra cosa que no dijimos, que no podemos abarcar todo, pero es que en la sentencia de apertura, tanto del concurso como de la quiebra, nosotros mandamos un oficio al registro de la propiedad, tanto inmobiliaria como automotor, y al registro público de comercio para bloquearlo a este deudor, justamente para preservar el patrimonio. No puede vender, no puede disponer, no puede hacer nada sin autorización del síndico y del juez, porque estamos protegiendo el patrimonio para poder pagar a todos los deudores en igualdad de condiciones, a todos los acreedores en igualdad de condiciones. O sea que un juzgado de familia no podría disponer ningún bien, porque cuando mande oficial para disponerlo, se va a encontrar con que está inhibido. Pero en principio están fuera de la excepción de la atracción. Ellos se manejan por acción. Los de conocimiento igual y los laborales igual. El fundamento del fuero de atracción fue, cuando se hizo la reforma, es que justamente vino por el lado de los laborales, que ellos querían y fundamentaban que necesitaban ser juzgados y defendidos por su propia ley, por su juez natural. Antiguamente, con la ley vieja, esos juicios también se traían, igual que los patrimoniales, y los resolvía el juez concursal. La ley se reformó y ahora los juicios laborales se tramitan, continúan la tramitación ante el juez laboral, porque tienen que tener las herramientas necesarias, la validación y el respaldo de la prueba y todos los principios laborales que lo rigen ante su juez natural. Y una vez que obtienen sentencia en el juez laboral, recién lo van a mandar al juez concursal para que también hagan el proceso verificatorio. ¿Se entiende? El patrimonial se paraliza y se manda como está. Y tienen que hacer un proceso verificatorio más amplio. El laboral es una excepción, porque los deja continuar en el juzgado laboral. Pero hasta el momento de la sentencia, cuando obtienen sentencia, la ley da 6 meses para que una vez obtenida la sentencia, vengan remitidos los autos al juez concursal para que se haga un proceso de verificación y vengan a cobrar todo en igualdad de condiciones. Ojo, con los privilegios laborales. Los laborales van a ser los primeros en cobrar dentro de la igualdad de los iguales de alguna manera. Acá tenemos otro problema con los laborales. Ustedes los laborales también reciben el mismo oficio que mandamos a todo el mundo. Y tienen que tener la misma cautela de tener prendidas las luces. ¿Por qué? Porque nos pasa hasta el cansancio de que ustedes siguen de la sentencia, siguen las planillas. Porque a los abogados laboralistas les conviene porque se cree que van a cobrar ahí. Todos estos juicios que continúan en su juez natural tienen la intervención del síndico, que es el contador auxiliar nuestro. No obstante eso, el abogado laboralista quiere seguir a hacer planilla. Pero esa planilla a nosotros no nos sirve. Y muchas veces, por seguir con la planilla, se le pasan estos 6 meses que nos da la ley. Porque la ley dice, obtenida la sentencia en el juez laboral, debe ser remitido al juez concursal para el proceso verificatorio y el posterior acuerdo.
El tema es que cuando ustedes siguen con la planilla porque no le pusieron la alerta de que recibieron el oficio y la ley dice obtenida la sentencia se para y tiene que ser remitida, muchas veces cuando lo mandan ya pasaron los 6 meses y ese pobre laboral se queda sin defensa porque viene prescripto. Tenemos que estar haciendo magia nosotros para ver, para poder pagarle, a ver cómo hacemos. Y si fuese en una provincia grande, donde no son todos números, en realidad no son personas, les puedo asegurar que quedarían indefensos y después de haber litigado un montón de tiempo quedarían sin cobrar. ¿Cuál es el mensaje para los empleados que trabajan en laboral? El mismo, cuando reciban un oficio nuestro, por favor, busquen la manera de tener alerta, háganse carteles, háganse una manera de tener un bibliorato a mano, háganse un chequeo de incorporar cuando hacerlo para agregar, de incorporar una alerta en el sistema de Lex, que de alguna manera, cuando obtengan sentencia, en esos juicios donde el demandado está concursado o el demandado está fallido, tienen que parar el proceso y no esperar que los abogados vengan a pedirlo y mandarlo al juez concursal, porque si no la pobre gente queda muchas veces con causas prescritas. Resumiendo, y para seguir el esquema, repasando, causas patrimoniales se suspenden de inmediato y a bancarse la gente en barandilla para mandarla al juego concursal. Laborales, no se suspenden de inmediato, reciben el mismo oficio, pero hasta la sentencia. No dejen que hagan planilla porque la planilla no nos sirve. La ley dice, la sentencia obtenida en el juzgado laboral es el título verificatorio. Entonces no los dejen seguir porque se les pierden los 6 meses que la ley misma nuestra les dice que tienen que venir. Lo mismo, sigamos, la otra excepción, con los juicios de conocimiento. Los juicios de conocimiento, los juicios civiles, un daño y perjuicio, continúan. Para hacer mejor prueba ante el juzgado civil, con todas las ante el juez natural que necesite un buen procedimiento, con toda la carga probatoria que eso implica, hasta la sentencia. Y la sentencia dice, la ley dice, una vez obtenida la sentencia, vienen al proceso para hacer el proceso verificatorio e incorporarse al acuerdo que se haya homologado. Acuérdense que la doctora dijo, los efectos de la homologación. Los efectos de la homologación es que se le impone, uno era que no, ya a los que estaban en el proceso originario, ya no es, si tenían un crédito por 100.000 y la propuesta fue por 70.000, el crédito ya es por 60.000. Y los que vengan de los juzgados, estos que han estado exceptuados, se imponen al acuerdo que ya hizo el deudor. Por eso que no los podemos dejar tiempo indeterminado en sus juzgados naturales. Inmediatamente de obtenida la sentencia y respetado su procedimiento, tienen que venir al juez concursal para poderse incorporar cuanto antes a la homologación. Y la tercera excepción son los que tienen hipotecas y premios, los que tienen garantías reales. Y acá se distingue concurso y quiebra. Eso que dijimos recién de juicios laborales y juicios de conocimiento es tanto para concursos como para quiebra. Las garantías reales se distinguen. En el concurso preventivo, como lo que persigue el concurso es la homologación y el acuerdo con los acreedores, los que tengan privilegio buscan la liquidación del bien. Entonces estos van a poder seguir ante el juez natural y liquidar su bien y cobrarse con lo del bien. Pero tienen un requisito. Que antes de que se remate, tienen que ir al juez de la quiebra y presentarse a verificar. Presentar monto, causa y privilegio y decir que están tramitando su juicio prendario hipotecario ante el juzgado número tal. Con esa presentación, vuelven a su juzgado natural. Y ahí su juez natural puede ordenar la subasta. ¿Para qué es esto?
Porque si lo que rematan en el juzgado natural les falta plata sobre el privilegio, por el faltante podrían venir al juez concursal por el faltante remanente a cobrar con los otros acreedores como acreedores quirografales. Por eso es que necesitan sí o sí ese requisito. Y aquí hacemos hincapié otra vez en los empleados a los cuales va dirigido este curso. También reciben este famoso oficio de la apertura, informando. Entonces tienen que tener la alerta. Ah, tengo una ejecución hipotecaria contra Claudia Villalba y Claudia Villalba está concursada. Y yo estoy por rematar. Ojo, paremos. Yo no puedo rematar si no me ha traído la verificación del concurso. Entonces, previa a la subasta, acredite la verificación por ante el juez concursal a los fines de proseguir con la subasta ordenada o con el trámite de ley. Si no, no pueden rematar. Así lo dice el artículo 21 al final del párrafo con las garantías reales. 21 de la ley concursal. Por eso que también tienen que tener en algún lado la alerta del oficio para saber qué deudor tienen concursado o fallido para poder parar ese juicio y no rematar un bien. Porque si ustedes rematan ese bien, se lo están sacando al proceso universal y se lo están quitando a la masa de acreedores, donde todos tienen que ir a cobrar allá. Está bien, este es privilegiado, pero solamente lo va a poder sacar si acreditó que fue a verificar. Porque si le sobra, va a querer ir para allá. Ya no lo van a tener en cuenta. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que paralizar? El juzgado tiene que paralizar porque recibió la alerta, porque recibió el oficio. Y decirle al abogado Pérez, usted no me trajo la acreditación que fue a verificar allá, así que yo la subasta no la continúo. ¿Está claro? Eso es para los que tienen hipoteca y prendas. Y el deudor esté concursado. Distinto, ya estamos terminando, distinto que si está quebrado o fallido. Porque como está fallido, cuando es quiebra, buscamos la liquidación, como dijo la doctora Ana Laura. Y si buscamos la liquidación, todos buscamos el remate. Entonces, en ese caso, si tenemos un oficio que nos dice que el demandado de este juicio ejecutivo con hipoteca o prenda es un quebrado o fallido, o me dicen que tengo una quiebra andando allá, sí lo tengo que parar y mandar, porque lo va a rematar junto con todos los otros bienes el juez de la quiebra, porque tenemos el mismo fin. Lo único que la ley, pese a que lo tengan que mandar, te da un beneficio, que se llama concurso especial, pero siempre frente al juez de la quiebra, que es la posibilidad de que este acreedor privilegiado no tenga que esperar a que rematen todos los otros bienes, sino que hace un incidente que se llama concurso especial, presenta su documentación, remata su bien, saca su plata y el remanente va al proyecto de distribución que explicó la doctora Ana Laura. ¿Está claro? Resumiendo, foro de atracción. Juicios patrimoniales, ejecutivos, pagaré, cheque, se paralizan. Atento al oficio recibido, suspéndase la causa por el artículo 21 y remítase al juzgado concursal. Manden a la gente para allá que va a tener que hacer la verificación correspondiente, aun cuando esté por terminar el juicio, lamentablemente. Excepciones laborales de conocimiento prosiguen ante el juez natural hasta la sentencia, por favor. Tengan en cuenta el oficio que recibieron. Hipotecarios y prendarios distinguen. Si el oficio que recibieron dice que está en concurso, suspendan y pidan acreditación de que fueron a verificar y rematan ustedes. Si dice el oficio que está en quiebra, suspendan y lo mandan y le explican que no va a estar perjudicado, que allá también va a poder rematar antes de tiempo y cobrar con prioridad al resto de la gente.
No sé si está claro. Una sola cosita que nos queda. Los laboralistas, también, pobre gente, tampoco a veces tienen que esperar a que el deudor concursado o quebrado haga todo el procedimiento para poder cobrar, independientemente del juicio que estén tramitando en sede laboral. Hay ciertos rubros que pueden cobrar antes, por ser crédito alimentario. Tienen que ser rubros que no estén controvertidos y que me surjan de los libros del deudor, de la contabilidad. Si son rubros que no estén controvertidos y que me surjan de la contabilidad, se puede hacer un incidente. Hay dos tipos de pronto pago, pero eso nos interesa a nosotros, los concursalistas. Ustedes, los que están en laboral, tienen que saber explicar, que no desesperen, que no hace falta que esperen a todo el juicio laboral hasta llegar a sentencia. Si tienen rubros que estén claros y no controvertidos y que no tengan que tener pruebas, vayan al juzgado concursal, que le van a hacer un incidente de pronto pago, que le va justamente como dice la palabra, pronto pago, y le van a dar la posibilidad de cobrar con anticipación a cualquier acuerdo y a cualquier liquidación sobre los ingresos brutos que esté generando el concursado. Y le van a empezar a pagar a prorrata sobre un porcentaje de lo que esté dando, independientemente del juicio que estén tramitando allá. Y en la quiebra tampoco van a tener que esperar toda la liquidación. Con los primeros fondos que se recauden, también se le van a pagar a esta gente que tenga los créditos líquidos y sin controversia. Chicos, espero haber sido clara, que seamos claras con la doctora. Concurso no es lo mismo que quiebra. Concurso persigue acuerdos, quiebra persigue liquidación, ¿sí? Nosotros mandamos siempre oficios a todos los juzgados, les pedimos por favor que estén atentos, tienen un proceso verificatorio, todo converge en nosotros, no le pueden pagar a nadie por afuera, nadie puede cobrar por afuera, y tenemos las excepciones del foro de atracción. Quien reciba los oficios tiene que distinguir la causa de freno, la causa de paralización siempre es todos los créditos anteriores a la presentación del concurso se suspenden y se someten a este proceso concurso. Estamos a su disposición, nos hemos hablado muy rápido. Cualquier cosa, las puertas de nuestras oficinas están abiertas, nuestros teléfonos, los que me conocen saben que también, y espero haber sido clara con las datos. Muchas gracias. Ahí dejo de compartir la pantalla para el doctor Juanín y la doctora Uberhard, así pueden ustedes. Muchas gracias, doctoras, clarísimas las dos, y bueno, si alguien tiene alguna consulta la puede hacer. Con sí, todo... yo levanto la mano, el doctor Buchea. Sí, mucho gusto. Bueno, quisiera hacerle unas 2 o 3 preguntas. Comenzaría con la primera. El artículo 2 de la ley habla de que, entre algunas condiciones, ¿cierto?, pueden ser concursadas las personas de existencia visible. Sin embargo, al comienzo dijeron que los consumidores también entraban dentro de esta posibilidad, que no estaba contemplada en la ley. Sin embargo, salvo que yo esté equivocado, los consumidores son también personas de existencia visible. Sí. No entiendo por qué hicieron esa distinción. Porque en principio es para los deudores matriculados comerciantes, los que lleven un giro de comercio. En principio la ley estaba determinada para esas personas físicas o humanas, para los comerciantes individuales, no para el común de la gente. El deudor, la persona sobreendeudada o el consumidor sobreendeudado. Esto fue a partir de los años y de cómo fue avanzando la sociedad, los créditos, que uno hoy en día puede ir y sacar cualquier crédito en el banco con mínimas condiciones, se produjo el sobreendeudamiento de las personas normales, de usted, de mí, de quien sea. No hace falta tener giro comercial. Hace falta ser comerciante. Bien, yo entiendo que es así también, ¿no? O sea, pero bueno, en ese sentido está aclarado, no tengo problema. Otra pregunta que le quiero hacer es que generalmente las quiebras, los concursos,
muchas veces uno empieza a presumir de que una empresa anda mal, pero de pronto el deudor se presenta en concurso preventivo con acreedores que ya tienen perfeccionado su crédito y de ahí en más empiezan otros deudores, como ser los laborales, que puede llevar varios años hasta que se verifica su crédito. Entonces entrarían como en una situación de discriminación, ¿cierto? Los deudores laborales tienen que esperar, mientras que los verificados ya se encuentran, bueno, en la demanda que hace el deudor y después verifica el síndico para después pasar una sentencia al juez. Entonces, esa situación del crédito laboral que puede durar varios años en verificarse, yo entiendo de que conforme los artículos de la facultad que tiene el juez de investigación y todo lo demás, como también del síndico que es parte en los procesos laborales y patrimoniales civiles, puede pedir cautelares o algún tipo de resguardo para estos trabajadores y no esperar la sentencia de verificación, porque si supongamos hay un concordato, hay un acuerdo preventivo con los demás acreedores y el concurso se resuelve rápido, antes de las sentencias laborales, ¿cómo quedan los trabajadores? Yo sé que es difícil que esto suceda, pero puede pasar de que los... Para eso tenemos los pronto pagos. Justamente los pronto pagos son los que inmediatamente empiezan a cobrar. Tenemos dos tipos de pronto pagos. El pronto pago de oficio incluso empieza a caminar a 10 días de haber abierto el concurso preventivo. Es un pronto pago que se dicta de oficio. El mismo juez, con la ayuda del síndico, cuando ve los libros de comercio, los libros que te haya llevado la empresa, incluso sin citarlos a los laborales, que eso también hay una doctrina que dice, una jurisprudencia y doctrina que está en contra, porque dice que a veces los deja sin defensa, pero por lo que está declarado en los libros, inmediatamente le da la posibilidad de pronto pago y empiezan a pagarle. Eso respecto al pronto pago de oficio. Y si no tenemos el pronto pago a petición de parte, que hay rubros que sí o sí empiezan a cobrar con antelación a cualquiera. Sí o sí con antelación a cualquiera. Incluso en la quiebra, con los primeros fondos. Incluso en la quiebra. Independientemente de eso, si se hubiese hecho un acuerdo y el de la sentencia controvertida, por la parte controvertida, la ley nos dice que la sentencia es título verificatorio, o sea que no podemos ir más allá de lo que dice la ley sin perjuicio de los pronto pagos. Pero más allá de eso, hemos tenido casos que ha venido el acreedor laboral en forma tarde al proceso, cuando ya está el acuerdo corriendo, y si han habido cuotas de vengada, al acreedor laboral se le pagan todas juntas. El juez determina que se le paguen, no es que se incorpora tarde y las cuotas empiezan a correr tardemente, no, todas las que ya la empresa, aun cuando tenga un costo económico, todas las que ya pagó, el juez determina a lo máximo que hemos llegado a que la pueda pagar en 2 veces, sin perjuicio de que vayamos a mandar a la empresa a la quiebra por pagarle un acreedor laboral, porque siempre tenemos el principio de... Ahora, bien, ahora doctora, el tema es que estamos en un juicio laboral que supongamos está abierto a prueba y se complica la situación de verificar el crédito de ese trabajador, que después, bueno, salvo que se pida una cautelar, una reserva... ¿A qué cautelar se refiere usted, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué pediría usted? ¿Qué cautelar se refiere, por ejemplo? ¿Qué pediría? No, porque lo que pasa es que tanto el síndico como el juez pueden actuar de oficio en los juicios laborales. Supongamos, soy un juez de quiebra y estoy viendo que se está logrando una solución en el acuerdo preventivo de los acreedores ya verificados, pero me quedan, supongamos, 500 juicios laborales de una gran empresa o 10 juicios, no importa, que todavía no se han concluido y que presumo que pueden tener razón esos trabajadores, porque se presume que pueden tener razón, pero no hay una liquidación final. Entonces ahí está el tema de decir, o yo hago una reserva... No, sí, no, nunca van a quedar desprotegidos, porque nosotros trabajamos esta inhibición general de bienes, y por eso yo le preguntaba qué medida cautelar pediría usted, porque la inhibición general no se levanta hasta el final del cumplimiento del acuerdo, y esto implica esperar a todos los procesos que estén en trámite, así demoren 15 años, nosotros de oficio la vamos renovando. Y el acuerdo no se da por cumplido
porque el síndico lleva el control, porque el artículo 21 dice, el síndico es parte en todos los juicios de procedimiento que estén en trámite. O sea que el síndico constantemente nos va a venir a decir en qué estado están, y nosotros le vamos a ir pidiendo el control de esos juicios. Y nosotros de oficio, por eso siempre yo digo que en nuestra barandilla se ve poca gente, pero el trámite está de adentro. Nosotros cada 5 años renovamos hasta el cumplimiento. Nunca van a quedar desprotegidos, nunca vamos a cerrar un proceso concursal hasta que no vengan todos, nunca vamos a desobligar a un síndico si no está cumplimentado todo el acuerdo. En el caso de concurso preventivo que logre acuerdo, siempre va a tener en cuenta a los acreedores laborales y se le va a imponer sí o sí el acuerdo que se le haya hecho a los acreedores que estén a tiempo. Y en el caso de quiebra, si tuviésemos que hacer una distribución y nos quedan procesos en trámite, el síndico con control del juez tiene que dejar una gran reserva por todos los montos, tiene que denunciar todos los montos y se deja una reserva, y lo que se está haciendo hoy por hoy, más allá de la inhibición general que no se levanta, es poner esos fondos de la liquidación en un plazo fijo, para que no se desvirtúe el dinero conforme a la inflación que tenemos. Bien, bien, sí, estamos de acuerdo. Y la última pregunta es del artículo 13 de la ley de concurso, Sí. que habla que se debe rechazar la demanda que hace el deudor cuando no la cumpla. Y entre eso de que no cumpla el deudor con algún requisito que tiene que hacer en la demanda, es hacer la lista de sus deudores, de las causas, de sus acreedores y de todas las causas que él tenga respecto del concurso que está solicitando, ¿no? Entonces, supongamos que recién la escuchaba a usted que decía de que, bueno, que hay que librar oficio de las provincias que tuvieran alguna relación con la empresa, etcétera, etcétera, publicar edicto. Ahora, si bien el juez actúa de oficio, pero es también el deudor el que tiene que informar detalladamente quiénes son los acreedores. Es como la sucesión, tiene que informarme quiénes son los herederos, ¿cierto? Si no, No, pero estaría actuando de mala fe. siempre Ahí tendríamos un... lo mismo. Sí. Los requisitos de que pide la ley son formales y extrínsecos. Dicho de otro modo, no jurídico. Pueden ser hasta mentirosos. Salvo los balances y los activos que tienen los estados contables que vienen refrendados por contador. Yo siempre explico que de tal manera se arma un concurso, que yo le explico a los alumnos que van a armar concursos estratégicamente, que uno puede armar un concurso con acreedores mentirosos para poder llegar con los requisitos formales. Y que esos acreedores que yo de alguna manera pedí de favor, yo le puedo pedir, hermano, un pagaré y después es mentiroso, no te presentás, no te preocupes, pero yo tengo al acreedor fuerte que es la FIP y yo necesito presentarme en concurso. Quizás hay acreedores que yo inventé que no vengan, y quizás hay acreedores que yo no quise decir que después sí aparecen. Para eso está la publicación, de edictos, para eso están los oficios, y para eso publicamos también edictos en extraña jurisdicción. Por eso lo que, cuando nosotros realmente se traba la litis, decimos nosotros, porque al principio es como un juicio voluntario, va solito el deudor, hasta que viene la etapa de verificación y del informe general, que ahí el deudor se va a encontrar con quienes vinieron, con todo lo que él no quiso decir, porque es muy posible que al principio diga que fulano, muchos de los que diga al principio capaz que ni aparecen, eso se ve mucho en la práctica. No tiene la obligación de denunciar a todos los verdaderos, ni todos los que denuncian en la práctica lamentablemente son verdaderos. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, doctora. Sí, me quedó bien en claro el tema de las reservas de los acreedores laborales que no estaban verificados, y está bien que se haga esa reserva en el caso de que se distribuyan bienes para que ellos en el momento que exista sentencia puedan cobrar. Sí, esa es la pregunta. Sí, perfecto, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted y a su disposición. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿O pasamos a la parte de ejecuciones? Bueno, muchas gracias, doctora Villalba, doctora Ana Laura, clarísimas como siempre.
Y bueno, ya saben todos que cualquier consulta pueden hablar con las doctoras luego por privado, están a disposición siempre, así que un gusto enorme escucharlas y las felicito por la Gracias a exposición, ustedes por su convocarnos. generosidad y el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con el doctor Franco Quarini y la doctora Natalia Ublerjar. Bueno, buenas tardes, no sé si me escuchan. Soy el doctor Franco Quarini. Les doy la bienvenida a esta parte de la clase donde trataremos el proceso de ejecución, sus particularidades y sus trámites. Antes que nada, darle gracias a la doctora Lozada y a la Escuela de Capacitación por darme esta posibilidad de participar como exponente de este curso. Es un curso del cual yo participé cuando ingresé al Poder Judicial como oyente y tengo los mejores recuerdos, así que muy contento de participar en este curso. Como le decía, mi nombre es Franco Quarini, soy secretario del Juzgado Comercial de Ejecución y Concursos y Quiebra de primera nominación, a cargo de la juez doctora Natalia Ferreira. A los participantes del interior les comento que en la ciudad de Catamarca existen 3 juzgados comerciales de primera, segunda y tercera nominación, divididos en secretarías ejecutivas y secretarías de quiebra. Como les decimos, esta competencia de estos juzgados surge del nombre mismo. Tratan causas comerciales, ejecutivas y de concursos de quiebra. Esta clase trataremos el proceso ejecutivo dividido en 2 partes. En una primera parte, que la daré yo, una parte introductoria, donde trataremos las cuestiones particulares del proceso ejecutivo, aquellas cuestiones que la hacen diferente a los demás procesos, y una segunda parte que la llevará adelante la doctora Natalia Ublerjar, secretaria del Juzgado de Ejecución Fiscal, que tratará más específicamente sobre los temas, sobre los trámites procesales específicamente del proceso ejecutivo. Bueno, como primera característica particular que quiero hacer notar de los procesos ejecutivos y que para más o menos entiendan el funcionamiento de los juzgados de ejecución, es la gran cantidad de causas que se tramitan en estos juzgados. En los juzgados comerciales entran aproximadamente 3.000 causas por año, de las cuales el 90% son procesos ejecutivos. Esto lo remarco porque suelo decir que los juzgados comerciales y de ejecución son un termómetro de la sociedad, ya que cuando hay mayores problemas económicos son mayores las cantidades de causas que ingresan al poder judicial y a los juzgados comerciales. La ubicación en el código del proceso ejecutivo, me gustaría destacarla, y se encuentra regulado tanto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación como en el de Catamarca, entre los artículos 520 y 594. Es un proceso civil específicamente, pero tiene particularidades muy notorias que lo hacen diferente, y en virtud de la gran cantidad de causas que le venían comentando, surgió la necesidad de crear estos juzgados con fuero específico en estos procesos ejecutivos. Bueno, luego de estas características introductorias, voy a tratar de compartirles pantalla y de esta forma mostrarles una definición de lo que es el proceso ejecutivo. En esta primera placa, que va a salir a continuación, podemos ver un concepto bien básico de lo que es un proceso ejecutivo. Así dice que se denomina proceso ejecutivo a un proceso especial, sumario y de ejecución, tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los títulos legalmente dotados de validez. De esta simple definición surgen los distintos caracteres especiales. Así se dice que el proceso ejecutivo es un proceso especial, ya que está sometido a trámites específicos, trámites que solo se dan en el proceso ejecutivo. Otra de las principales características es que es un proceso sumario. Es un proceso sumario en relación a que se le da una mayor celeridad, ya que los plazos son más cortos, y es un proceso abreviado, ya que muchos de los pasos que se dan en los procesos ordinarios no están previstos en el proceso ejecutivo. Por ejemplo, los alegatos. Otro carácter es que es un proceso de ejecución. Es un proceso de ejecución porque lo que se busca, su primera finalidad que tiene este clase de proceso, es que se cobren unos créditos que están establecidos en ciertos documentos a los cuales la ley le da validez.
no se busca en estos procesos la declaración de un derecho controvertido, sino el cobro de un crédito, simplemente. De estas características surge otra que es la fuerza del título y la vía ejecutiva. Todos estos caracteres son importantes de tener en cuenta porque son directrices a lo largo de todo el proceso. La fuerza del título y la vía ejecutiva, lo que quiere decirnos es que la ley le brinda a ciertos títulos presunción de validez. Es decir, pone en preeminencia al tenedor del título porque se presume que el crédito que figura en ese título ya es válido, ¿sí? El fundamento de las características de tener un proceso especial más corto y lo que se busca solamente cobrar un crédito es el interés social de favorecer las transacciones económicas, darle valor a esos títulos para favorecer las transacciones económicas. Otra de las importantes características de este proceso es que en este proceso no se discute la causa del negocio subyacente, el negocio previo por el cual se libra un título ejecutivo. En el proceso ejecutivo solamente se discuten aquellas cosas o aquellas cuestiones, mejor dicho, referidas al título. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede discutir en un proceso ejecutivo? Siempre relacionado al título. Que la firma del ejecutado no es la de él, que la fecha de creación no está prevista, que no está prevista la fecha de vencimiento, que no está previsto el beneficiario, todas cuestiones relativas al título. ¿Qué es lo que no se puede discutir en un proceso ejecutivo? Es la causa, es decir, el negocio anterior por el cual se emitió ese título. Para dar un ejemplo, si hay una compra-venta y yo firmo un pagaré en garantía de esa compra-venta y luego me inician una causa ejecutiva, no puedo discutir el negocio anterior de la compra-venta y decir, no, a mí no me entregaron la mercadería o la mercadería que me entregaron está en mal estado. Son todas cuestiones que exceden al proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo es solamente cuestiones relativas al título y su validez. Bueno, una vez establecidas estas grandes características del juicio ejecutivo, voy a pasar a mostrar las diferencias con el proceso civil y con el juicio ordinario. La primera característica es que el juicio ordinario es la regla. Por él se tramitan todos los juicios que no tienen trámite especial. En contraposición con el juicio ejecutivo, que es la excepción. El juicio ejecutivo solo se tramitan títulos ejecutivos, ninguna otra cuestión. La segunda diferencia es la tendencia, la finalidad de cada proceso. En el proceso ordinario se tiende a declarar la existencia de un derecho controvertido, contraposición de un juicio ejecutivo donde la única finalidad es satisfacer un crédito que la ley presume que existe. Otra de las grandes diferencias es el marco cognoscitivo que tiene cada juicio. Así, en el juicio ordinario se discute con amplitud todos los aspectos del conflicto, las causas y las formas extrínsecas. Y en el proceso ejecutivo está prohibido discutir las causas, ¿sí? Solo las cuestiones limitadas al título. En cuanto al trámite, los plazos son mucho más cortos en el proceso ejecutivo. Por ejemplo, en el plazo de prueba, el juicio ordinario son de 40 días y en el proceso ejecutivo es de 10 días. En el momento de correr el traslado, la demanda del proceso ordinario son 15 días y en el proceso ejecutivo son 5. Y finalmente, otra de las grandes diferencias es la sentencia. Por esta cuestión que venimos diciendo que el proceso ordinario se discute con mayor amplitud, todo lo relacionado a la causa, es que la sentencia hace cosas juzgadas material, pone fin al pleito y lo decide, resuelve el conflicto en su totalidad, en contradicción de lo que es el juicio ejecutivo, cuya sentencia hace cosas juzgadas formal, solo hace cosas juzgadas sobre lo que se discutió en el proceso, es decir, sobre el título, sobre su validez y sobre el título. Bueno, en esta siguiente placa hay un gráfico que es como una barra de tiempo procesales, en donde voy a tratar de explicar las diferencias y remarcar principalmente la brevedad del proceso ejecutivo, la finalidad de ser breve del proceso ejecutivo. En la gran cantidad de procesos ejecutivos que le dije al principio que se tramitan ante este juzgado, en la mayoría de los juicios ejecutivos, un 90%, el ejecutado no se presenta. ¿Sí? El ejecutado sabe que debe, no se presenta y además tiene excepciones muy limitadas por las cuales no se presenta. Entonces, en primer lugar, voy a destacar las diferencias que hay en el proceso ejecutivo cuando la parte ejecutada no se presenta.
Así, la primera diferencia surge en la demanda. El proceso ejecutivo es una demanda concisa donde se establecen los datos del deudor, los datos del título y no mucho más, porque no pueden discutir mucho más que las cuestiones relacionadas al título. En el juicio ordinario, sí, es una demanda mucho más extensa. En cuanto al primer decreto, como se ve acá en las primeras X, hay una gran diferencia, ya que en el proceso ejecutivo, antes del primer decreto, se hace un control del título. ¿Por qué se hace un control del título? Porque directamente en el primer decreto se manda a intimar de pago al deudor. Como decíamos anteriormente, la ley le da presunción de validez de esos títulos, por lo cual, presentado con los requisitos, directamente se lo intima el pago al ejecutado. No es solo correr traslado de la demanda. Aquí surge una gran diferencia, ya que una vez intimado al pago, el ejecutado tiene solamente 5 días para presentarse o poner excepciones. Excepciones que son muy limitadas. Y como decía, en los casos en que no se presenta, estos 3 pasos de oponer excepciones, contestar excepción y prueba, desaparecen directamente. Pasados los 5 días que el ejecutado no se presenta, directamente se llama a autos y se dicta sentencia de tránsito y remate por su correspondiente embargo. Es decir, presenta la demanda, sale la intimación de pago que se hace mediante un mandamiento y pasados esos 5 días que no se presenta el ejecutado ya se dicta sentencia. Ahora bien, si se presenta el ejecutado, también es un proceso más breve y más corto. ¿Por qué? Porque intimado el pago, se presenta, el ejecutado opone las limitadas excepciones que tiene y se le corre traslado nuevamente al ejecutante por el plazo de 5 días. Una vez que el ejecutante contesta, se le da al juez la facultad de abrir o no aprueba la causa, dependiendo de las excepciones que se plantearon, de cómo se plantearon y si la prueba es realmente conducente para proveer lo que se planteó. En caso de que el juez decida abrir la causa prueba, sigue siendo aún más corto que el proceso ordinario. ¿Por qué? Porque el plazo de prueba es solo de 10 días. Y una vez finalizado o concluido el plazo de prueba, no hay alegato en el proceso ejecutivo. Directamente clausurado el periodo de prueba, se llama auto y se dicta sentencia de trance y remate. Bueno, marcadas ya las diferencias con el proceso ordinario, voy a hacer referencia ahora a los requisitos que tiene que tener cada título. Esos títulos que estamos hablando que se ejecutan, estos son los requisitos que debe tener. Están estipulados en el artículo 520 del Código Procesal y se dice que se procederá ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución se demandare por obligaciones exigibles de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables. Entonces, repasando los requisitos, son aquellos, primero, que tiene que estar establecida una obligación clara en el documento, una obligación clara de dar suma de dinero. En los juicios ejecutivos no se puede convenir sobre otra cuestión que no sea suma de dinero. Y esa suma de dinero debe ser líquida o fácilmente liquidable. Ser líquida, estamos hablando de cuestión que sea un monto determinado. Si no es determinado, que sea fácilmente determinable. Y como último requisito es que sea exigible. Es decir, que el plazo para anular un documento ya esté vencido. Y existe un requisito subjetivo y final que hace referencia a que deben coincidir las personas del actor y del demandado con quienes figuran en el título como acreedor y deudor. Bueno, ahora voy a pasar a lo que son los títulos. ¿Cuáles son esos títulos que la ley le da fuerza de vía ejecutiva para poder acceder a estos juicios más abreviados tendientes a su cobro? Es un artículo bastante extenso, pero voy a tratar de destacar solamente aquellos títulos que más son ejecutados, porque en cierta forma este artículo quedó un poco quedado en el tiempo. En el inciso 1 habla de un instrumento público presentado en forma. El principal ejemplo es una hipoteca. El inciso 2 habla de instrumentos privados suscritos por el obligado o reconocidos judicialmente cuya firma estuviese certificada por el escribano. El artículo 3 habla de la confesión de deuda líquida y exigible prestada ante juez competente para conocer en la ejecución. Es una confesión que se tiene que hacer mediante una especie de absolución de posiciones, de audiencia de absolución de posiciones. El punto 4, el inciso 4, habla de la cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento del artículo 525,
El artículo 525 es el que habla de la preparación de la vía ejecutiva, que haré referencia en un momento. Y el inciso 5, para mí más importante y el que más se ve en los procesos ejecutivos, son las letras de cambio. La factura de crédito, cobranzas bancarias, factura de crédito y el vale o pagaré, el cheque y constancia de saldo deudor. Todos estos títulos comerciales son los que más se ven en la práctica, los que más se ejecutan. El otro gran porcentaje está dado por el crédito de los alquileres o arrendamientos de muebles. Y finalmente, el artículo 524 nos habla de los créditos por expensas comunes. Estos son los títulos ejecutivos. Como les decía, estos títulos ejecutivos tienen que cumplimentar ciertos requisitos que lo vimos anteriormente. En caso de que hay títulos que se los denomina incompletos, se recurre a la preparación de la vía ejecutiva, que son pasos previos a despachar la ejecución. Pasos previos que, por ejemplo, en casos de contratos de alquiler o de arrendamiento, se necesita citar a los ejecutados a una audiencia para que reconozca si es su firma, en caso de que no esté la firma certificada por escribanos, y que reconozca su calidad de inquilino o de fiador, y que a su vez exhiban los recibos de pago. Y una vez hecha esa audiencia, recién se tiene por preparada la vía y se despacha la vía ejecutiva. Bueno, de esta forma quise darles conceptos introductorios. Ahora voy a dejar en manos de la doctora Natalia, que le va a dar específicamente los trámites de proceso ejecutivo. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Ubelhardt, yo soy secretaria del Juzgado de Ejecución Fiscal, una especialidad de juicio ejecutivo. Nosotros el año pasado nos ampliaron competencia comercial, entonces comenzamos a trabajar, además de nuestra especialidad, con todo esto de comercial. Así que básicamente voy a tratar de volcar en modelitos de despacho, lo que el doctor acaba de explicar, comenzando por acá tengo el problema de vuelta yo con la computadora, así que si lo podés poner vos, Franco, al modelo del primer decreto. Ahí lo pongo. Sí, porque toda la tarde practicando y al final me falla la computadora. Básicamente lo que vamos a mostrar acá es, una vez que llega el expediente al juzgado, además de los controles básicos de si la persona viene con apoderado, si tiene el poder, trae la boleta del colegio, si tiene la tasa de justicia, ya no la tasa de actuación, porque ya no se cobra, sino la tasa equivalente al 1% del monto que se ejecuta. Principalmente se controla en el instrumento que se ejecuta los datos básicos, fecha, monto, vencimiento, firma del deudor y detalle del acreedor, así como está ahí. Se salió. Sí, ya intento ponerlo de nuevo. Bueno, eso es como un modelo básico de los juicios del ejecutivo común, digamos. Hay uno específico que tramitan en los juzgados específicamente comerciales, que incluyen cuando se trata de la parte que es consumidor, que también lo va a mostrar Franco ahí, que algunos juzgados le exigen ciertos requisitos, algunos previos a dar trámite a despachar la ejecución, otros antes del dictado de la sentencia de trance. No quieren salir los modelos, me parece. Sí, perdón. Bueno, ahí está, por ejemplo, mira, si lo paras 2 segundos ahí es básicamente... Sí, decime. No, uno de las filminas de recién, que es, digamos, básicamente lo que se controla en el título, fecha, bueno, lo que dije recién. Que no se controla, no se cuestiona la causa, ¿por qué compró el televisor? Compró el televisor, no lo pagó, ahí está el título y se ejecuta. ¿Qué es lo que dijiste vos recién? Ya vamos a mostrar el decreto básico, digamos, con un título común y corriente, se le da participación a la persona, a su abogado,
y si está todo en orden, se despacha la ejecución, se dice que es cuando se ordena la intimación de pago para que a partir de ahí, o sea, a partir del momento que la persona está intimada, comienza a correr el plazo para que oponga excepciones. Las excepciones, digamos, son las defensas que podría poner esa persona ejecutada para decir, paremos la ejecución por distintos motivos que la ley le respalda, porque las excepciones están determinadas por la ley y en el juicio ejecutivo también son algunas, que también van a aparecer ahí cuáles son las excepciones. Básicamente puede ser inhabilidad de título, prescripción de la deuda, pago parcial o pago total. Cualquiera de las excepciones que presente la persona dentro del plazo tiene que probar. La carga de la prueba ya está en la persona, en el deudor, si pagó su pago parcial, si desconoce la firma del título, tiene que ofrecer la prueba pericial caligráfica, en fin. De acuerdo a la excepción que plantea, el tribunal evaluará la prueba ofrecida. En el caso de que corresponda, se abrirá prueba, se hará la pericia, se hará el informe, lo que fuere que haya ofrecido, y se hará una sentencia haciendo lugar o no a la excepción. Si no le hace lugar, manda a llevar adelante la ejecución, digamos, donde ya sale el interlocutorio con el monto que se ejecuta y un estimativo de acrecida que se calcula más o menos en un 30% del monto, que abarca gastos de juicio, actualización de intereses, etc. Todavía no encontré el modelo del decreto. No, el modelo del decreto no lo tengo en PowerPoint, perdón. Lo tengo en el Word y no se ve completo. ¿Querés lo subo igual? Bueno, sí, porque yo estoy en la misma. Básicamente para mostrarles la diferencia entre el primer decreto común y el decreto que usan los comerciales, no nosotros, cuando ya interviene la cuestión de la ley de defensa del consumidor, etc. ¿Por qué digo no nosotros? Porque nosotros en ejecución fiscal no hacemos eso, y en este periodo que estuvimos con los juicios ejecutivos comunes no nos tocó tampoco de ese tipo, entonces no tenemos tanta diaria con ese tema. Bueno, ahí está el común, digamos, donde se establece la persona, se cita los artículos, se le da el plazo para que oponga excepciones. Si es dentro de la capital de esta jurisdicción, tiene 5 días. Si no, se amplía el plazo de acuerdo a donde viva. Son un día cada 200 kilómetros o fracción que no supere los 100, que está en el artículo del código. Si es acá en la jurisdicción, se notifica la intimación de pago por un mandamiento que lo diligencia el oficial de justicia o un oficio delegando esa facultad al juez de paz de la localidad donde viva. Usualmente siempre, por ejemplo, en nuestro juzgado en ejecución fiscal, nosotros los cargamos a los mandamientos directamente, ya sale el primer decreto y sale el mandamiento con todos los datos del deudor, el domicilio, el monto, el abogado que está autorizado a diligenciar junto con el oficial, la causa, etcétera, y quedan listos en el ex doctor para que el abogado desde su estudio, desde su casa, lo imprima, lo lleva al juzgado, nosotros lo controlamos y firma y sale. No lo tienen que hacer ellos en su casa. Lo mismo que si fuera un oficio de juez de paz, también sale ya hecho del juzgado con todos los datos listos para que el abogado imprima y deje en el juzgado para control y firma y va y se diligencia. En la normalidad, pero en la normalidad de los procesos, una vez diligenciado, o sea, una vez intimado de pago, no efectuado el pago en el momento de la intimación, se devuelve el instrumento diligenciado y por lo general el abogado solicita que se dicte la sentencia de trance y remate. Usualmente en el mismo escrito piden que se lleve adelante el embargo, que suele ser un embargo de sueldo o un embargo de alguna cuenta bancaria o de algún auto. Y ahora, a través de esta pandemia, se habilitaron unas vías online para el banco, que fuera que el juzgado manda un correo electrónico al banco donde ordena la apertura de la cuenta con un oficio emitido por el juzgado donde se le informa el monto, la acrecida, la persona, etc. Una vez que pasa eso, sale la sentencia, se notifica. Este es el decreto de embargo. Ahí está, ese es el decreto del embargo. Sí.
A ver, ahí está, porque usualmente antes en el embargo se ordenaba, bueno, el embargo, por ejemplo, en un embargo un empleador, si fulano de tal era empleado de tal repartición, se le embargue tanto por ciento que no puede ser mayor al 20% de sus haberes y se deposita en el banco. Antes, a la apertura de la cuenta judicial la hacía el empleador y cuando empezaba a retener el embargo lo depositaba. Ahora, digamos, la apertura de la cuenta está a cargo del juzgado. El juzgado envía un mail ordenando la apertura de la cuenta. Por lo general, por lo menos en nuestra experiencia, hasta el momento que nosotros salió la sentencia de trance y remate, ya se envió la orden de apertura de cuenta. Entonces, para el momento que se notificó la sentencia de trance y se ordenó el embargo, el oficio al empleador ya va con el número de cuenta directamente y CBU, y el empleador ya va directamente a hacer el depósito a la cuenta informada. Luego de que se informa ese depósito, el juzgado también tiene facultades para consultar el saldo, si el abogado lo pide, o el juzgado lo puede hacer de oficio, o el abogado lo pide, porque él lo pide. Hay una aplicación, una página directa, los secretarios tienen una clave, entramos, vemos si hay saldo, vemos si hay cuenta, se informa en el expediente. Y se pide la orden, una vez que haya el depósito, se pide la orden de pago, que es el cheque. Se confecciona el cheque, que puede estar ahí la fotito del cheque, bueno, que los chicos que trabajan en los juzgados, ya alguno lo tiene que haber visto, se completa con todos los datos, cuenta, monto, persona, CBU, carácter, secretario, tribunal, fecha, etcétera, y se lo entrega, ahí está, es el modelito del cheque que tenemos en todos los juzgados, va arriba el importe en número, los datos de la persona que lo va a cobrar, los datos de la cuenta, el monto, el expediente, la secretaría y la fecha. Ese cheque lo firma el juez del secretario, se lo lleva a la persona que estaba autorizada a cobrar y en la normalidad y en los procesos normales y rápidos terminó ahí las veces que tenga que cobrar. Puede pasar alguna vez que no tenga un sueldo el deudor, no sea un empleado bajo relación de dependencia y se embarga, por ejemplo, un vehículo. El abogado trae la información, se embarga y luego ordena el secuestro para la posterior subasta. Lo mismo suele pasar si al momento de la intimación de pago no producido el pago, se puede, el oficial de justicia o el juez de paz tiene las facultades de embargar lo que a su criterio le parezca que cubre el monto que se está reclamando y eso luego hace el mismo procedimiento. Se secuestra, se deposita, se designa un maquillero previamente para todo esto y se procede a la subasta, que es a la venta de todo eso que a criterio del notificador se embargó para cubrir la deuda con las acrecidas y demás, y sigue el procedimiento de subasta, que es donde se vende todo eso, para pagarle al acreedor, pagarle al abogado, etc. No sé qué más poder decir en un tiempo récord. Si querés, le voy a explicar la cuestión de defensa del consumidor. Eso. Bueno, voy a compartir pantalla nuevamente. Bueno, en relación a la defensa del consumidor, lo primero que quiero destacar, como su nombre lo dice, es una ley que tutela los derechos de los consumidores, lo cual entra en cierta contradicción con lo que son las reglas o leyes del proceso ejecutivo. Como venimos diciendo, en el proceso ejecutivo se le da preeminencia al tenedor del título y por contraposición, ¿Qué le pasó? Defensa del consumidor se le da preeminencia al consumidor, que en los juicios ejecutivos suele ser el ejecutado. Entonces se da una contradicción, lo que lo vuelve un tema medio complejo y hay que hacer una armonización de las leyes. Porque la ley de defensa del consumidor es aplicable a todos los procesos. Pero ¿cuándo se aplica? Se aplica cuando hay una relación de consumo. La relación de consumo se da cuando una de las partes es un proveedor de bienes o servicios y la otra parte es un consumidor. Esta relación de consumo se la puede presumir, la jurisprudencia nos enseña que se puede presumir la relación de consumo. Entonces, en lo referido a los juicios ejecutivos, cuando llega una causa que el ejecutante es una empresa habitual en la ejecución de pagarés de consumo y el ejecutado es una persona individual,
lo que se hace es presumir la relación de consumo y aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. Y se hace este primer decreto, distinto al anterior. Es un paso previo. En este primer decreto, en el segundo párrafo, el primer párrafo es el común a todos los decretos, el segundo párrafo se justifica lo que estoy diciendo de la presunción de la relación de consumo, y la novedad es el último párrafo, acá marcado en rojo, donde se lo intima al ejecutante a cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor, específicamente en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ese artículo lo que hace, lo que obliga es a acompañar, además del título, una descripción detallada del bien que se compró, del precio que contado se pagó, las tasas de interés, especialmente las tasas efectivas anual de interés, y todos los demás requisitos que vemos en esta placa. Por lo cual, nosotros intimamos al ejecutante a que cumpla con todo esto. En caso de no cumplir, acá como podemos ver el primer párrafo marcado, en caso de no cumplir, se le puede establecer una sanción, la cual es la tasa pasiva que difundida por el Banco Central. No se aplica la tasa activa, los intereses, sino la tasa pasiva. Y otra cuestión importante que establece este artículo es que en los casos que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario. Así que, bueno, esta es nuestra forma de aplicar la Ley de Defensa del Consumidor en los procesos ejecutivos. Así que, bueno, más o menos eso es lo que queríamos explicarles de forma rápida, concisa y práctica. No sé si tendrán consultas o querés agregar algo, Natalia. No, bueno, lo que dijiste que en este modelito que mostraste, que como me explicabas que en tu juzgado se despacha la ejecución hasta que la persona traiga antes de la sentencia, que me decías que había juzgado que lo paran directamente ahí, así como por ejemplo nosotros no damos cursos si faltan las boletas o falta la tasa de justicia. Me explicabas que hay algunos comerciales que no le dan curso a la ejecución, sino acompañó todo esto el acreedor. Sí, como decía, hay como una cuestión bastante compleja en relación a la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en estos procesos, en los que no se discute la causa, en estos procesos donde se le da preeminencia al título. Entonces hay que hacer una interpretación armónica. En nuestro caso, los intimamos a que integren el título de la forma prevista. Si no lo integran al título, lo que hacemos es en la sentencia recién aplicarle la sanción que les mostré recién, que es aplicarle una tasa pasiva de interés. Hay otros juzgados comerciales que tienen un criterio de en caso de que no integren los títulos, no le habilitan la vía ejecutiva. Así que es un tema que está pendiente todavía de resolverse, pero los máximos tribunales, seguramente las cámaras nacionales y los tribunales superiores deberían hacerse eco y determinar de forma precisa cómo se aplica la Ley de Defensa del Consumidor en los procesos ejecutivos. Claro. No, nosotros en ejecución fiscal, por ejemplo, como explicaba, sale como todo más, es más sencillo, digamos, porque nosotros ejecutamos deudas. Cuando comenzamos con esto de ejecución de ejecutivo común, era lo mismo y nosotros por lo general tratamos de abarcar la mayor cantidad de etapas en el primer decreto: participación, intimación de pago, apertura de cuenta, embargo ejecutivo de alguna vez si lo tuvieran, participación del abogado, notificar qué días se puede ir a notificar en el juzgado, autorización para diligenciadores, todo, que salga todo, todo que salga en el primer decreto. Se hace todo, se intima, ahí depende, si presenta excepciones o no. Por lo general no presentan excepciones, entonces sale la sentencia, sale el oficio de embargo firmado, la apertura de cuenta ya está lista, el oficio se fue con la cuenta, el empleador ya sabe a dónde tiene que depositar y la persona cobró. O sea, son juicios que en 2 meses, 3 meses están listos. Claro, porque esa es la finalidad que tiene el juicio ejecutivo. Por eso digo que entra en contradicción con la Ley de Defensa del Consumidor.
Lo que quiere hacer es ampliar la defensa de los consumidores, que en los juicios ejecutivos suele ser el ejecutado. Quiere ampliar el marco de conocimiento, ampliar el marco probatorio, y entra en contradicción justamente con las leyes procesales del juicio ejecutivo, que pretenden ser un juicio más corto, más abreviado. Claro, y en el caso de excepciones, bueno, siempre son, el código las determina algunas y en la práctica son muy pocas, entonces como que ya siempre está como muy aceitado el decreto, se corre traslado a la excepción, el acreedor contesta, se examina la prueba, si se abre o no, pasa a resolver, si se da lugar a la excepción o sigue el curso de la ejecución, y es como que, por eso te digo, en 3 meses, 4 meses, si hubiera una feria judicial de por medio, el acreedor ya tiene su capital que comienza a cobrar. Si es un sueldo, lo cobrará por mes, lo que fuere, pero no se discute demasiado como justamente la causa de que, ¿por qué debe? El título está bien hecho, formalmente está bien hecho, tiene todos los requisitos, listo. Es muy difícil o muy poco visto cuando lo atacan o está mal, la firma, lo que fuere, sigue su curso. Sí, acá tengo una pregunta por chat. Roque Tapia dice, la existencia del embargo de bienes, ya sean muebles, inmuebles o dinero, ¿es requisito o presupuesto para el dictado de la sentencia de tránsito y remate? No, no es requisito, no es requisito. El mandamiento de intimación y o embargo, se puede hacer el embargo ahí si el deudor propone bienes de embargo, pero no es un requisito sine qua non para que se dicte sentencia. Puede llegar a la sentencia tranquilamente y después pedir el embargo para cobrar ese crédito. O puede no conocer que la actividad económica del deudor, puede no saber, entonces puede consultar si es empleador en algún lado, consultar en el registro si tiene algún vehículo a su nombre, algún inmueble, comenzar a averiguar recién ahí qué hay para poder cobrar. Eso no impide que salga la sentencia. Ahí voy a permitirme hacer un agregadito, que sí, los únicos trámites irrenunciables en el juicio ejecutivo están en el artículo 543 del CPC, que son la intimación de pago, la citación para oponer excepciones y la sentencia. Es decir, el embargo, como bien dijeron los doctores, no es trámite esencial en el juicio ejecutivo. El letrado puede embargar en cualquier momento del proceso, ya sea pidiendo un embargo preventivo o embargo ejecutivo, que lo suelen pedir con la misma demanda, y nosotros para agilidad lo proveemos mediante un decreto, un proveído simple, no llamamos auto, y que después se tornarán ejecutorios una vez que te firme la sentencia de tránsito y remate. El embargo es esencial en las ejecuciones de sentencia, pero en los juicios ejecutivos no. Bueno, yo voy a hacer también una pequeña acotación cuando hablaba la doctora Natalia de las excepciones, que existen también un par de, por si alguno tiene alguna duda, existen otro par de actitudes que puede tomarle los demandados frente a una intimación de pago de una ejecución, que no siempre puede ser que no se presente, como bien dijeron, y en ese caso se dictará la sentencia de trance y remate, o puede ser que se presente y se allane a la demanda. En ese caso, se corre traslado del allanamiento porque suelen pedir exhibición de costas, entonces, para ver que a veces acepta esa exhibición de costas y a veces no. De esa pequeña sustanciación sale la sentencia. O puede ser también que plantee lo del 545, ya sea como incidente o como excepción, que las nulidades somos muy rigurosos en los juzgados comerciales y de ejecución, porque no puede haber nulidad por una nulidad misma, es decir, tiene que demostrarse el interés jurídico que se persigue, con lo cual la parte tiene que oponer alguna excepción, decir, me vi privado de esta defensa, o puede depositar la suma por la cual se lo intimó de pago. Es decir, esas son otras actitudes que pueden tener los demandados frente a una intimación de pago que se hace en un juicio ejecutivo. Eso quería agregar nada más como otra situación que se puede dar además de las excepciones. Además puede
Disculpa, además puede solicitar también una audiencia del 558, una audiencia conciliatoria se allana y pide esa audiencia para ver las formas de pago. Es también otra posibilidad que tiene el ejecutado. Exactamente, ese medio conciliatorio es muy útil, que generalmente, bueno, dependiendo de la excepción que la acompañe, o si como generalmente es del allanamiento que pide audiencia para ofrecer un plan de pago, se lo hace después de dictada la sentencia. Entonces el juez van las partes a una etapa de avenimiento, que bueno, puede haber mediación o no, ¿no? Es así. Sí, así es. No sé si tienen algo más que agregar los doctores Natalia y Franco, o si alguien quiere hacer alguna consulta. Ya vamos a ir terminando con el módulo. No, si quieren alguna consulta, si no, ya estoy yo. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos a todos la presencia, a los 4 doctores que han participado, que realmente muy generosos siempre. Y bueno, habrán visto en el chat que estaba el link que mandó Jorge Argañarás Ponesa, por el cual dice que él va subiendo los power que cada disertante le va enviando. Así que van a estar seguramente todos subidos cuando ya lleguemos al módulo 10. Y bueno, los invitamos al próximo martes a las 5 de la tarde, que es el módulo de Derecho de Familias. Así que, bueno, les agradecemos a todos la presencia y a Claudia, Ana Laura, Natalia y Franco por su generosidad y su tiempo, como a todos los que están presentes. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao, saludos. Uy.